En entrevista con Radio Educación, la activista por los derechos humanos y fundadora de la iniciativa Cuba Decide, Rosa María Payá, nos habla de las dificultades que han enfrentado los disidentes para llevar a cabo sus campañas Yo voto no y Yo no voto en contra del referéndum constitucional cubano, que aseguró no cumple los estándares internacionales de transparencia y credibilidad. Asimismo, denuncia que la nueva Constitución forma parte de un proceso para perpetuar el régimen dictatorial en la isla. Todo el proceso de reforma se hace con el objetivo de perpetuar en el poder al Partido Comunista, que es lo mismo que decir perpetuar en el poder al grupo de familias que lleva 60 años usurpando la voluntad soberana de la ciudadanía en Cuba, a los Castro y los generales que están en el poder desde 1959. Ahora, todo el proceso además nace viciado, porque nace de una comisión dirigida por Raúl Castro, presidente del Partido Comunista, y no del acuerdo de la ciudadanía, y no por representantes libremente escogidos desde la ciudadanía. Y además el texto constitucional perpetúa en el artículo 5 el poder del Partido Comunista único como rector de la sociedad y el Estado. Hace irrevocable ese sistema socialista de partido único y amenaza además al instituir como un derecho ciudadano el uso de las armas contra cualquiera que quiera cambiar el sistema económico, político y social que la Constitución establece. O sea que en términos de en términos democráticos la Constitución es exactamente lo opuesto, y además agrega un lenguaje de violencia, de lucha armada y de amenaza directa, no solamente contra la oposición cubana, que está muy claramente en contra del sistema socialista de partido único, sino además contra cualquier ciudadano cubano que quiera un sistema alternativo y que se atreva a expresarlo y a trabajar pacíficamente en función de esa propuesta. Hay que agregar que todo el proceso posterior a la redacción del texto por esta comisión dirigida por Raúl Castro ha sido una especie de obra de teatro para presentarle a la comunidad internacional como si en Cuba hubiera algún proceso de cambio, pero que en realidad no tiene ninguna, cero vinculación la ciudadanía desde el punto de vista vinculante. Rosa María, ante esta situación, cubanos dentro y fuera de la isla han llevado a cabo varias campañas, entre ellas la denominada Yo voto no. ¿Cómo va la campaña y qué impacto buscan tener en el referéndum del próximo domingo? Mira, hay que explicar porque estamos hablando con nuestros hermanos de México, que pueden pensar que una campaña dentro de Cuba es como se sucede en las campañas comerciales o políticas o cualquier iniciativa publicitaria en un país democrático. Los cubanos de la oposición, de la sociedad civil y muchos ciudadanos están abocados a una campaña por el no al sistema, rechazando no solamente la reforma constitucional, sino todo el proceso, incluso el referéndum, porque es un referéndum fraudulento, porque no cumple con los mínimos exigibles, donde nosotros, todos los ciudadanos que estamos abogando por el no hemos tenido acceso a los medios, no tenemos la posibilidad de expresar nuestras ideas en la prensa. La prensa oficialista es absolutamente toda la prensa que existe en el país. El acceso a Internet es muy limitado y muy caro. Están censuradas la mayoría de nuestras páginas web. Los ciudadanos que hacemos campaña por el no nos enfrentamos a una represión enorme. Ahora mismo hay más de 50 personas en huelga de hambre que han llegado a la huelga de hambre después de haber sido detenidos, después que sus casas hayan sido allanadas, después de que se les haya, en muchos casos, golpeado por su activismo cívico en una opción que supuestamente es totalmente legal y que aparece o aparecería en la boleta del referéndum, que es la opción del no. No obstante la represión, no obstante la gran desventaja pública, muchos cubanos, la mayoría de los cubanos,
están contrarios a votar por una constitución que básicamente los condena a cadena perpetua de miseria, que es lo que se ha estado gestionando desde el poder en los últimos 60 años en Cuba. Entonces, hay que aclarar que hace más de 60 años que en Cuba no hay elecciones libres, justas y plurales. Por tanto, el clamor de la ciudadanía, la voz de la ciudadanía, no se ha escuchado de manera eficiente y de manera democrática, y eso no es lo que va a pasar el día 24. El día 24, el castrismo, las autoridades en el poder en Cuba han preparado un fraude, no obstante, desde la ciudadanía y utilizando todas las vías pacíficas posibles, los cubanos están clamando su rechazo a ese sistema. Rosa María, en días pasados la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos consideró ilegítimo el referéndum constitucional. ¿Esperarías que la comunidad internacional inicie contra el régimen cubano un proceso similar de presión diplomática como el que está llevando a cabo en Venezuela? Totalmente. De hecho, es el único paso coherente y consecuente a hacer por la comunidad internacional, además de que en el orden práctico, el régimen cubano no solamente ha afectado a los ciudadanos cubanos, sino que también codirige la represión y la usurpación del poder en Venezuela. Ahora, desde el punto de vista de legitimidad formal y legal en Cuba, el régimen cubano no tiene ninguna, no la tiene ya el día de hoy. Es decir, esa Asamblea Nacional no fue votada en elecciones libres y plurales. Esa comisión que redactó el texto constitucional jamás fue elegida por la ciudadanía cubana para que fueran sus constituyentes. El proceso desde ese momento hasta el referéndum ha estado totalmente viciado. Los cubanos no tenemos acceso al padrón electoral, los cubanos no podemos ejercer los derechos de libertad de expresión, de asociación, de acceso a la información, no podemos hacer campañas, somos reprimidos cuando expresamos nuestra opinión, no hay posibilidad de una observación internacional imparcial. Por tanto, ninguno de los mínimos exigibles para que un proceso electoral o de referéndum sea creíble, libre, o sea expresión de la voluntad de la ciudadanía, se dan el 24 de febrero. Por tanto, la comunidad internacional, en coherencia, debe declarar ilegítimo o simplemente reconocer la ilegitimidad tanto de ese referéndum como de la Constitución que quiere imponer el régimen también inconsulto de La Habana. ¿Un cambio de régimen en Venezuela forzaría la apertura en Cuba? Un cambio de régimen en Venezuela ayudaría a que el apoyo y la presión internacional sobre los usurpadores del poder en Cuba crezca. También, por supuesto, significaría el fin, o al menos la disminución importante, de una de las fuentes de enriquecimiento de los generales en el poder en Cuba más importantes, que son realmente los recursos y el petróleo del pueblo venezolano. Por supuesto que es un paso que sería muy importante también hacia la democratización en Cuba. Ahora el efecto dominó no es un efecto espontáneo. Hay que subir la presión en todos los sentidos, usar todas las vías diplomáticas para que los usurpadores del poder en Cuba también sean declarados como son de hecho, o sea reconocida su ilegitimidad y por tanto sea forzada una salida democrática también en el caso cubano. Esto lo que significa es que la comunidad internacional debería apoyar al pueblo cubano en su derecho a decidir por sí mismo el destino que quiere, el tipo de gobierno que quiere, situación que no ha pasado en mi país en más de 60 años. Escuchamos a la activista por los derechos humanos y fundadora de la iniciativa Cuba Decide, Rosa María Payá, en entrevista con nuestra compañera Elsa Cruz.